Primeramente tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos lo que es la presentación de este día, Colegio Joyas de Serén, mi persona, licenciado Giovanni Gallardo. Tenemos la agenda de trabajo semanal, que es la orientación de trabajo para estas 2 horas clases. Tenemos como primer punto la bienvenida, que fue el enunciamiento que hice al comienzo, en el cual dimos la bienvenida respectivamente a cada uno. Luego tenemos en el punto 2 la presentación de la unidad 12, que lleva por título la problemática ambiental. Esta unidad es bastante interesante, ya que versa prácticamente de las áreas naturales protegidas. Asimismo, está interesada en indagar, en analizar todo lo concerniente a la legislación ambiental que pregona la protección de los recursos naturales en nuestro país. Así que en esta unidad, que es la antepenúltima, ya que únicamente hará falta una unidad que la trabajaremos en la última semana de clases, es bastante acotada, como les mencionaba, versa prácticamente de la legislación ambiental. Todas las leyes que cuidan al medio ambiente están dentro de esta unidad. Luego tenemos en el punto 3, desarrollo del contenido de aprendizaje, áreas naturales protegidas en El Salvador. Este contenido de aprendizaje lo vamos a llevar a cabo para este día. Vamos a ver la parte teórica del tema en sí, de las áreas naturales protegidas de El Salvador, y para la próxima clase vamos a realizar la actividad aplicativa. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues por medio de una trivia educativa. Es el juego que les mencioné de quién quiere ser millonario, pero aplicado a la parte educativa. Vamos a ver a través de la opción múltiple comodines para que de esa manera hagamos más interesante, divertido y sobre todo más significativo los aprendizajes de estos contenidos. Luego tenemos en el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevamos a cabo en cada una de las sesiones. Luego tenemos el punto 5, realización de la trivia educativa, importancia de las ANP, que significa áreas naturales protegidas. Lo llevaremos a cabo para la próxima sesión. Así que la invitación para que asistamos, ya que estará muy divertido y así también lleno de muchos aprendizajes. Y como último punto tenemos el cierre de la jornada. Así que de esta manera vamos a estar trabajando en el transcurso de las 2 horas clases que tenemos durante la semana. Vamos a pasar al punto 2, que es la presentación de la unidad 12, la problemática ambiental. Tenemos el título de la unidad 12, problemática ambiental, y ¿cuál es el objetivo? Pues identificar y analizar críticamente algunas leyes ambientales de nuestro país, indagando, discutiendo e interpretando su aplicabilidad con el fin de proponer y divulgar acciones para proteger las especies, hábitats y ecosistemas del medio ambiente salvadoreño. Básicamente, esta unidad se encarga de estudiar todo lo concerniente a la parte de la legislación. Todas las leyes que protegen los parques naturales, como por ejemplo el Parque del Bicentenario, si ya lo hemos visitado, pues ese parque está regulado su protección por medio de lo que es la legislación ambiental de nuestro país. Y en ese sentido, vamos a analizar cuáles son los diferentes ecosistemas, categorías dentro de lo que es el sistema de áreas naturales protegidas, y asimismo vamos a considerar cuál es la importancia de proponer y divulgar acciones para proteger a las especies, ya que de recordar de que cada especie es importante dentro de los ecosistemas. Muy bien, habiendo presentado la unidad 12, vamos a dar paso al tema. ¿Cómo se llamará el tema de este día? Pues áreas naturales protegidas de El Salvador. Vamos a analizar cuál es el concepto de ANP y asimismo vamos a considerar todos los aspectos relacionados a la política, legislación ambiental y asimismo vamos a aprender referente a la parte del sistema de áreas naturales protegidas de nuestro país. ¿Cuál será el indicador de logro? Pues reconocer la importancia para la biodiversidad de las ANP, que son áreas naturales protegidas en El Salvador. Así como podemos ver en esta imagen, tenemos de fondo lo que es el volcán de Izalco y alrededor vemos reserva de biosfera. Por ende, son áreas naturales protegidas que se conservan debido a su gran importancia a nivel ecológico. Vamos a iniciar en el caso del contenido de aprendizaje de este día,
con una exploración de presaberes, ya que me interesa conocer cuánto sabemos respecto al contenido de aprendizaje que vamos a estar abordando. Así que pediré a un voluntario que me haga el favor de leer la parte del texto de las áreas naturales hasta con el tiempo y luego van a brindar su punto de vista, su respuesta a cada una de las preguntas. Así que algún voluntario que me lea el caso y luego pasamos a la parte de las preguntas en exploración de presaberes. Ok, las áreas naturales protegidas en El Salvador albergan una gran diversidad de especies animales y vegetales, las cuales están protegidas bajo la ley de áreas naturales protegidas. En ellas existe un control estricto para evitar el saqueo, lo cual evita que las especies de flora y fauna nativas se lleguen a extinguir con el tiempo. Gracias. Muy bien, tenemos algunos aspectos importantes a resaltar del caso que leyó su compañera. Áreas naturales protegidas en El Salvador, diversidad de especies, animales y vegetales, las cuales están protegidas por una ley que se llama de áreas naturales protegidas, la cual regula lo que es, por medio de un control estricto, el saqueo de las especies por medio de la caza u otro tipo de medio, lo cual evita de que posibles especies de flora y fauna lleguen a extinguirse con el tiempo. Viendo los aspectos importantes del caso, ahora les pregunto lo siguiente, y por favor me brindan su respuesta. ¿Qué pasaría con la diversidad biológica de nuestro país si dejaran de existir áreas naturales protegidas? En otras palabras, si solo tuviéramos un medio ambiente sin protección, sin ninguna ley y también sin ningún tipo de control por parte de una institución. ¿Qué consideran que pasaría con el medio ambiente y con la diversidad biológica si dejara de existir este tipo de mecanismos como lo son las áreas naturales protegidas? Hubieran animales en las calles. Muy bien, estuvieran libres los animales en las zonas urbanas, en las ciudades. ¿Qué más? ¿Qué pasaría? Imaginemos un paisaje. Les plantearé solo para ampliar, ya doy la palabra. En esta imagen tenemos lo que es la bahía de Jiquilisco, la cual toda ese bosque que ven alrededor es un bosque de manglares, en los cuales hay una gran conservación de lagartos, de cocodrilos, de aves, de peces. Pues, ¿cuál será la importancia de tener este tipo de áreas naturales protegidas y qué pasaría si dejaran de existir? Ahora sí. Bien, podría pasar de que, bueno, así como nosotros, algunos botan en cualquier lugar. La basura creo que estaría lleno de basura, esas áreas protegidas, y de igual manera en nuestro país. Muy bien. No existiera algún tipo de control en cuanto al manejo de la basura. Muy buen punto, excelente. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ventaja de contar con una ley de áreas naturales protegidas en El Salvador? ¿Cuál consideran que sea la ventaja de contar con una ley que emite sanciones, multas e incluso penaliza con condenas de cárcel, que vela principalmente por el cuidado de las áreas naturales protegidas en nuestro país? ¿Cuál será la ventaja de contar y qué problemas ocurriría si no contáramos con una ley? Escuchó puntos de vista, podemos participar en el chat o habilitando su micrófono. Una ventaja es de que si no fuera por eso, las áreas naturales protegidas, muchas ya estuvieran contaminadas, descuidadas. Muy bien. Si no contáramos con una ley, estuvieran descuidadas y contaminadas. Escuchamos más puntos de vista. Un punto de vista más referente a la pregunta, ¿cuál es la ventaja de contar con una ley de áreas naturales protegidas en El Salvador? Creo que También, bueno, no sé. ¿Quién?
Vas a hablar, Sara. Dale vos. También en la tala de árboles no habría una ley en el cual tuviera la cantidad de árboles que pudieran cortar Muy y se bien, muchas perdiera gracias. eso. Muchas gracias, buen punto de vista. Ahora Sara. Profe, se me olvidó. Bueno, de manera general, retomando lo que han mencionado, vemos claramente de que es importante, según el caso y también los puntos de vista que hemos brindado, lo que son las áreas naturales protegidas. Ya veremos en qué consiste, pero básicamente podemos decir de que nos permite conservar este tipo de paisajes a nivel de territorio, como lo es en el caso de la Villa de Jiquinisco. Si no hemos visitado aún, es un hermoso lugar, hay mucha diversidad biológica, hay lagartos, cocodrilos, hay serpientes de diversas especies, hay aves migratorias que se hospedan dentro de lo que son el bosque de mangle, hay una gran diversidad. Es como para mencionarles un pequeño Amazonas acá en nuestro país. Pues en ese sentido, si no existiera este tipo de ley, cualquier industria llegara a explotar el bosque de mangle o incluso la población que vive alrededor. Vamos a iniciar para poder desarrollar lo que es los contenidos de aprendizaje, reconociendo en primer momento la importancia y cuál es la ubicación de las ANP. Cuando nos refiramos a una ANP, son las siglas de Área Natural Protegida. ¿Y cómo se puede definir un área natural protegida? En primer momento hemos de reconocer de que existe una ley de medio ambiente en nuestro país, la cual fue aprobada en 1998. ¿Y cómo define esta ley de medio ambiente de 1998 una ANP, una área natural protegida? Pues lo define como un espacio físico natural en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades humanas. Es de recordar de que la actividad humana no únicamente se traduce en industrias o empresas, sino que la misma población que puede vivir cerca de lo que es una reserva natural puede alterar lo que es ese ecosistema. Tal vez buscan leña, atrapan a algunos animales, entre otros casos, los cuales generan lo que es una alteración significativa a dichos ambientes. Y cuando hablamos de un ambiente que es natural, que no tiene una afectación por parte de los seres humanos en cuanto a la flora, a la fauna, y que se encuentran tal cual, lo que es un bosque o una selva, vamos a hablar directamente de una área natural protegida, la cual, debido a su importancia biológica, se protege. Esa es la principal función de la legislación medioambiental en cuanto a ello. Pero, si lo hablamos en términos históricos, todo inició en El Salvador por medio de las políticas de áreas naturales protegidas. Antes de lo que es la aparición de la ley, no existía lo que era una política rigurosa con respecto a las áreas naturales protegidas. Eso fue en el proceso de la guerra civil en nuestro país. Pues fue después de la guerra en la cual ya se establece la importancia de generar lo que es una política. Y la primera política que surgió fue la política para la conservación y manejo de las áreas naturales protegidas, que se llama SEMA. En 1993 fue el inicio en el cual ya se buscaba y se pretendía lo que era un mecanismo para cuidar las zonas verdes en los cuales se conserva la biosfera terrestre a nivel de nuestro territorio y nuestro país. Y en ese sentido, se empezó a definir lo que son marcos legales, que son los fundamentos jurídicos, los sistemas de sanciones, de multas, definiciones, entre otros, relacionados al campo institucional, que permitieran establecer y desarrollar lo que es un sistema salvadoreño de áreas protegidas. Inicialmente así inició el país en cuanto a la protección del medio ambiente, con el SISAP, que es el Sistema Salvadoreño de Áreas Protegidas. Pues esto fue en el 93, únicamente nació como una política, aún no existía una ley que es más general, es más amplia para la protección del medio ambiente salvadoreño. ¿Y qué buscaba esta ley? Pues en primer momento, en el caso de la política, garantiza la protección, conservación y restauración de los recursos naturales,
preservando muestras representativas de los ecosistemas originales. En otras palabras, la política era bastante acotada, únicamente buscaba cuidar zonas del medio ambiente. Sin embargo, no permitía lo que era la gestión, ni guardabosques, guardar recursos, ni incluso obtener servicios ecosistémicos de esos sistemas de áreas naturales protegidas, sino que únicamente eran espacios en los cuales evitaban de que la gente construyera, incluso las empresas se apropiaran de dichos recursos. Luego de eso aparece lo que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el país, después del año 2000 a nuestra actualidad. Y está constituido lo que es por una estrategia nacional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. En otras palabras, pasa del SISAP al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las cuales no únicamente busca conservar, sino que también obtener recursos naturales de una manera sostenible, de tal manera de que se permita de que los recursos se restauren. Por ejemplo, si talamos árboles, vamos a dejar una tasa en la cual vuelva a crecer lo que es la nueva generación de árboles y de esa manera generar lo que es una sostenibilidad en cuanto a la extracción de recursos. Asimismo, dentro de lo que es nuestro país, está compuesto por 125 áreas naturales. Vemos claramente de que hay más de 100 áreas, las cuales son de bastante importancia para el medio ambiente de nuestro país. Y como podemos ver acá en esta imagen, está este guardabosques, el cual explica al turista qué actividades pueden realizar y cuáles es de evitar dentro de lo que es el Parque Bicentenario, y de esa manera se gestiona prácticamente un área natural protegida en la actualidad. También vemos claramente cuál es el objetivo: consolidar un nuevo sistema de modelo de gestión que permita conservar adecuadamente los ecosistemas más representativos y garantizar la provisión permanente de servicios ecosistémicos. En otras palabras, lo que pasa a ser lo que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas es, en primer momento, conservar. Luego, lo que es un uso sostenible de los recursos para llegar a la parte de obtener servicios ecosistémicos. Tanto si se trata, por ejemplo, de un bosque en el cual pasa un río, obtener agua de manera sostenible de ese río, obtener madera de forma sostenible de ese bosque y de esa manera generar lo que es una sostenibilidad en cuanto a los servicios ecosistémicos. Básicamente, a eso se refiere la gestión de los sistemas nacionales de áreas naturales protegidas. Pero para poder comprenderlo, debemos de reconocer lo que es la clasificación, cómo se categorizan y cómo los organizan a nivel de medio ambiente. En primer momento tenemos lo que son los parques nacionales, los cuales se encuentran en las zonas urbanas y periurbanas. Por ejemplo, tenemos el caso del Parque de los Pericos, o también llamado Parque del Bicentenario. Si hemos ido a este parque, que está sobre la avenida Jerusalén, vía a Santa Tecla, pues ese parque vemos en primer momento de que hay una gran reserva de árboles, de biosfera, llegan aves migratorias, aves nativas, pericos centroamericanos, guacamayas, pues todo ese tipo de diversidad está englobado dentro de un parque nacional, ya que están dentro de la zona urbana y así también periurbana. En general son áreas bastante grandes, las cuales conservan hábitats naturales e incluso pueden albergar lo que son hábitats modificados. También tenemos los monumentos nacionales, que son aquellas áreas naturales que son considerados un patrimonio para nuestro país. Por ejemplo, tenemos la bahía de Jiquilisco, la cual es considerada un monumento nacional, porque tiene valiosos recursos imprescindibles para la sostenibilidad del medio ambiente en nuestro país. También tenemos áreas de manejo de hábitat y especies que son más reducidas, las cuales están orientadas prácticamente a mejorar los hábitats, a crear lo que son estrategias para mejorar la sostenibilidad de dichas en cuanto a sus hábitats naturales y forman lo que es un sistema de transición. Estas áreas de manejo de hábitats y especies para poder lo que es insertar de nuevo lo que son algunas especies recuperadas debido a la caza u otro tipo de medio de expropiación de los recursos naturales. También tenemos paisajes terrestres y marinos protegidos, que son aquellos más amplios con diversidad de ecosistemas, como por ejemplo los cóbanos,
Si hemos visitado lo que es la playa Los Cóbanos, hemos visto lo que es el arrecife de coral. Pues ese arrecife de coral es un paisaje marino protegido. ¿Por qué? Pues hay diferentes ecosistemas dentro de lo que es esa área y por ende tiene la categoría de protegido. También tenemos las áreas protegidas con recursos manejados, los cuales están dirigidos principalmente por la población, la ciudadanía que vive cerca de un parque nacional o así también de un área de manejo de hábitats y especies, se encargan de gestionar lo que es el manejo de los recursos. Y por último tenemos las áreas de protección y restauración, que son aquellas que garantizan lo que es una mejoría de los ecosistemas ya afectados, como puede ser, por ejemplo, la expansión de los cultivos de azúcar que afectan a los bosques de mangle. Pues ese tipo de problemática se considera lo que es al bosque de mangle como un área de protección y restauración debido al daño. Básicamente esta categoría sirve en primer momento para crear instrumentos legales para evitar la expansión de ciertos contaminantes o contaminación que pueden afectar directamente el ecosistema y asimismo permiten lo que es una restauración de los impactos que ya he tenido dicho. También tenemos otro aspecto importante a mencionar dentro de la parte ambiental en cuanto a nuestro país, que son los corredores biológicos. Cuando hablamos de un corredor biológico, lo podemos definir como un espacio delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas, hábitats naturales y modificados, asegurando el mantenimiento de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y evolutivos. Es decir, de que un corredor biológico son diferentes ecosistemas o áreas naturales protegidas que van a lo largo de una región más amplia e incluso trascienden fronteras. Tanto así de que hoy en día en nuestro país forma parte de lo que es del corredor biológico mesoamericano, desde lo que es Darién en Panamá hasta la Selva Maya en el sureste de México, existe lo que es toda esta área de áreas naturales protegidas, que es llamado corredor biológico, debido a su importancia en cuanto a especies como anfibios, reptiles, mamíferos, aves y floras, como también de jaguares, lo que permite considerar esta región en particular del Istmo Centroamericano como una zona importante, patrimonio para la humanidad, ya que tiene especies que son muy valiosas a nivel de los ecosistemas de la región. Vemos claramente cómo se distribuye en el mapa, áreas protegidas, corredor biológico, áreas protegidas naturales, lagunas y lagos, pues todo ello garantiza lo que es la sostenibilidad y también tenemos algunos países beneficiados del corredor biológico como lo es Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México. Todos estos 4 países permiten por medio de lo que es el corredor biológico poder conservar, proteger y gestionar de mejor manera lo que es la flora y fauna del Istmo Centroamericano. Claro, sin restringir el desarrollo humano y económico. Acá también tenemos lo que es una lista de áreas naturales del Sistema Nacional que son priorizadas, o en otras palabras, tienen un gran valor a nivel de medio ambiente. Como por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Montecristo, que es un bosque nebuloso. También tenemos lo que es San Diego y La Barra en Santa Ana, el complejo de los volcanes, que es bastante visitado, que está conformado por el volcán de Izalco, el Cerro Verde y el volcán de Santa Ana. También tenemos el Pital, que es otro lugar visitado y es un área natural protegida y priorizada por su valor y su importancia ecológica, como lo es el Pital. También tenemos el complejo El Jocotal, el complejo Los Cóbanos, el complejo Barra de Santiago, el Parque Nacional El Imposible, La Joya y el complejo Conchagua en la Unión. Todos ellos tienen un gran valor e importancia y son considerados prioritarias o priorizadas debido a la reserva de biosfera que poseen. Es una biosfera muy única, muy particular y por eso su relevancia e importancia. Y como podemos ver acá en este mapa de El Salvador, toda la zona sombreada en rojo tenue es el corredor biológico a nivel de nuestro país, mientras las zonas que tienen color verde son las áreas naturales protegidas. Claramente vemos de que las áreas naturales cubren menos del 1% del territorio nacional. Tristemente, lo demás de nuestro territorio, de nuestro país,
está en un nivel de deforestación severo o intermedio. Por ende, vemos claramente la importancia de aumentar lo que son las áreas naturales protegidas, ya que de esa manera se garantiza una protección con base a la ley, a la legislación, de lo que son los recursos naturales a lo largo de nuestro país. Ahora pasamos a la parte de la legislación. Toda esta cuestión del medio ambiente, de los recursos naturales, de los ecosistemas, de los parques nacionales, monumento nacional, áreas de manejo de recursos naturales, todo ello tiene una base legal, un fundamento jurídico. ¿Y quién es el ente rector del medio ambiente acá en el país? Pues el MARM. ¿Qué significa? Son las siglas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De seguro hemos visto lo que es este símbolo cuando hay sismos, cuando hay huracanes, que siempre publican lo que son informes. Pues todos esos informes del clima, del tiempo atmosférico, provienen directamente del MARM. Y el MARM también tiene la función de velar por la protección, cuidado, conservación, gestión y sostenibilidad de los recursos naturales en nuestro país. ¿Y a través de qué instrumentos legales lo realiza? Pues por medio de la Ley del Medio Ambiente, que es una ley que tiene vigencia a partir de 1998, el cual plantea en sus diferentes artículos el valor y la importancia que tienen las áreas naturales protegidas, o también llamadas ANP. Asimismo, plantea lo que son sistemas de sanciones